contando ahora con la presencia de Darío, como abogado ambientalista, ¿para qué nos sirve una audiencia pública a los ciudadanos cuando, además creo que es ya obligatoria, ¿no? En la ley, llegar a ese punto en algún momento si sigue habiendo un conflicto? Bueno, la audiencia pública es uno de los recursos de participación ciudadana que de alguna manera, si bien no es vinculante, es decir, si bien no queda obligado concretamente el Estado de acuerdo a lo que se pone ahí, sí es absolutamente importante para dejar expuestas las posiciones, y a su vez el Estado debe argumentar cuando resuelve en contra de lo que se está exponiendo en la audiencia pública. Es decir, no pueden votar, es decir, y en este sentido, cuando después los concejales o los legisladores o los diputados pretenden votar en contra de lo que se expuso en la audiencia pública, van a estar obligados a fundamentarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Es un mecanismo que realmente resulta muy útil porque nos permite que se haga la convocatoria con bastante tiempo de antelación, por lo menos 15 días según el caso, según las reglamentaciones municipales de cada caso, ¿no? En Bariloche, por ejemplo, lo hacemos con 15 días de anticipación. En esos 15 días hay toda una instalación del tema, que es lo que un poco también todas las organizaciones que vienen trabajando de alguna manera contribuyen. Estos hechos de estar en la radio, de hacer eventos, de hacer el foro, siguen instalando, hace que la gente se interese y obviamente participe, no solo escuchando, sino también anotándose para hablar. No hay mucho que discutir sobre eso. La ley es muy concreta, muy específica en cuanto a las zonas rojas y amarillas, no pueden ser impactados a través de urbanizaciones. Eso lo dice explícitamente la ley. Es decir, ya no es un tema de discusión, ni si está dividida la doctrina, ¿viste? Como pasa a veces en la ley. Biblioteca. No, esto de la mitad de la biblioteca de un lado y la otra del otro. No. Acá no hay, porque lo dice concretamente el artículo 6 y el artículo 4, si me equivoco, 4 ¿no? y el 14. Y el 14, sí. Bueno, entonces, realmente ahí es clarísimo, dice todo lo que es rojo y amarillo no puede ser impactado de ninguna manera, entre otras cosas, por urbanizaciones. Es decir, lo dice explícitamente. Entonces, ahí es donde empiezan a chocar o pretender chocar estos intereses, que generalmente lo que hacen es, obviamente, hacer valer una cuestión económica y decir, no, acá nosotros conseguimos la aprobación. Yo te digo, cualquier aprobación que se hubiera obtenido en esas condiciones legales es nula. Es nula, de nulidad absoluta, decimos los abogados, porque lo hicieron sin el régimen legal de sustento. Es decir, si no estaba todavía aprobado el ordenamiento territorial, mal podía entonces habilitarse, solamente se podía habilitar al referéndum. Es decir, si después en el ordenamiento territorial se determinaba que esa área era verde, ahí sí, todavía puede llegar a convalidar. Solo podrían haber avanzado con un proyecto de este tipo, si las leyes municipales lo permitían, y si hubiera sido aprobado previo al noviembre del 2007, que fue la ley. Claro. De hecho, en Salta, por ejemplo, hay muchos desmontes aprobados previo a la ley que lamentablemente se empezaron a ejecutar igual, porque a la carrera muchos sacaron permiso. En este caso, la empresa presentó los estudios estos permisos de prefactibilidad, son del 2011, son posteriores a la ley, y están, por supuesto, como dijo recién Darío, sujetos a lo que diga el ordenamiento. O sea que si el ordenamiento hubiera puesto en verde esas áreas, previa audiencia pública y estudio de impacto ambiental, porque hay que aprobar el estudio de impacto ambiental primero y después la audiencia pública, podrían haber avanzado el proyecto. Pero el proyecto está en amarillo y rojo en un 90 y pico %, con lo cual, así como están planteados, son inconstitucionales, no solo ilegales, porque están violando la ley provincial y la ley nacional, ¿no? Incluso nosotros lo que proponemos desde Derecho Ambiental es plantear incluso la inconstitucionalidad de aquello que obviamente y abiertamente, por más que fuera previo a la aprobación a la ley de bosque de 2007, atente directamente contra el ambiente, porque directamente nos habilita la misma Constitución Nacional del 94, ya habilita por un lado a que de repente todo ciudadano tiene el recurso expedito a través de un amparo para presentarse como ciudadano, como organización también, y tener un trámite eficaz, en este caso generalmente a través de un amparo,
para hacer un planteo. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya no del interés de una persona, estamos hablando de las generaciones presentes y futuras, estamos hablando de daños irreversibles que no tienen vuelta atrás. Si acá, por ejemplo, en Villa Langostura se desmonta parte de lo que es el ecosistema por el cual se constituyó esta ley y por el cual se dijo que tal zona es roja, tal zona es amarilla, realmente se está haciendo un daño para siempre. Entonces no se va a recuperar nunca esa zona y va a producirse un daño que es muy profundo. Y nosotros por eso, aún siendo aprobaciones previas, nos pasa lo mismo con el derecho indígena, donde también hemos trabajado mucho acá en la región y donde precisamente lo que vemos es que se pretende a veces desconocer los derechos de los pueblos originarios sobre un territorio X, pues dice, no, pero ya tienen título estos terceros que vinieron, no sé, de Suiza, y que se los dio en su momento el ex gobernador tal, y bueno, hay que ir por la nulidad de esos títulos. Esta jerarquía normativa de nuestro lado, es decir, tenemos la Constitución, siempre lo que se llama la pirámide jurídica o el bloque de constitucionalidad, que son constituidos por la Constitución, los tratados internacionales firmados con la Argentina y las leyes nacionales que reglamentan esas dos cuestiones, digamos, las cuestiones constitucionales y las de los tratados. Esos tres bloques de normas son lo que se llama la Ley Suprema de la Nación. Esto lo dice el artículo 31 de la Constitución. Y todas las leyes, y todos los reglamentos, y todos los decretos, y todas las ordenanzas de los municipios tienen que adecuarse necesariamente a ese bloque de constitucionalidad. Por eso es que nosotros siempre podemos ir con ese argumento, aun cuando los tiempos aparentemente no nos den, aun cuando la ley que protegió es posterior. Vamos a hacerlo valer porque realmente de eso se trata. Es decir, los jueces tienen que tener esta amplitud y porque además lo habilita la misma Constitución, lo habilitan fallo de la Corte Suprema, fallo de la Corte Interamericana. Estos recursos los tenemos que tener disponibles todos.